Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. Qué lindo es poder ver al pueblo del Señor reunidos en el santuario para poder venir y buscar de su presencia. Amén. Yo me gozo siempre que llegan los días de servicio, los días de culto, porque siempre preparo mi corazón y empiezo a crear una expectativa, ¿amén? De lo que el Señor va a hacer en mi vida y de lo que el Señor va a hablarme. Así también usted, cuando viene a la casa del Señor, tiene que usted mismo decirle al Señor: yo sé que en esta noche tú me vas a hablar, tú me vas a sanar, tú me vas a restaurar, tú me vas a direccionar. Porque sabemos que todo lo que hacemos como hijos de Dios y como hijos del reino es mover lo espiritual. Amén. Porque sabemos que las cosas de Dios se mueven de una forma espiritual. Por eso yo le voy a pedir unos segundos más que se ponga de pie, y de aquí en adelante le vamos a dejar al Espíritu Santo que tome el control de nuestro corazón, y vamos a conectar nuestro espíritu al Espíritu de Dios, para que así el Espíritu Santo esté hablando y haciendo como Él quiera hacer en la vida de cada uno de nosotros. Usted levante sus manos, cierre sus ojos y dígale al Espíritu Santo: esta es la situación en que he venido, preséntese delante de Él, crea con fe, pídale, y yo le aseguro que el Espíritu Santo va a comenzar a desatar esos milagros que usted necesita. Oramos todos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Eterno Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Elías, Dios de Eliseo, Dios de Israel. Hoy nos presentamos, Señor, en este lugar, en este santuario, en este altar, Padre, reconociendo su poder y su grandeza, reconociendo que nosotros no somos nada si su presencia no está aquí. Hoy venimos con un corazón dispuesto, creyendo en lo que usted está haciendo en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, cómo usted nos ha comenzado a transformar y a direccionar, trayendo esa guía que usted tiene para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, queremos pedirle al Espíritu Santo muy humildemente que una vez más se pueda manifestar con poder en este lugar como Él sabe hacerlo. Es por eso que queremos entregar todas nuestras cargas, todas nuestras luchas, todos nuestros problemas, tribulaciones, todo lo que el pueblo del Señor haya traído en esta noche. Queremos entregarle en las manos de Dios, en las manos de Jesucristo, en las manos del Espíritu Santo, para que toda esa opresión, toda enfermedad, todo aquello que tú has traído cargando, se puedan ir de tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Y queremos conectar nuestro espíritu al Espíritu Santo de Dios, creador del cielo y de la tierra, porque sabemos que es el Espíritu Santo el que nos da entendimiento de las Escrituras, de la palabra poderosa de Dios, el que nos da revelación, el que nos lleva de niveles en niveles para entender el reino de Dios. Por eso aquí estamos y dejamos este tiempo en sus manos. Simplemente yo me presento como instrumento para poder traer esa impartición poderosa de su palabra a su pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Den un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Puede tomar su asiento en el nombre de Jesús. Comenzamos a preparar el mensaje para poder impartir en esta noche. En los años el Señor nos ha dado muchos estudios de revelación y nos ha enseñado muchas cosas, pero hoy el Señor me dijo: yo quiero que lleve algo nuevo, algo fresco, algo que yo te voy a dar, que te voy a entregar para que tú entregues a mi pueblo. Amén. Amén. Así que esta palabra que va a ser impartida está fresquita, como decimos los predicadores, salida del horno. Amén. Para que usted pueda recibirla. Pero también, cuando estábamos adorando al Señor, me traía a memoria cuando con mi esposa, la pastora, nos estábamos preparando para venir a esta ciudad.
Ve que cuando uno se comienza a preparar para trasladarse de una ciudad a otra, de una nación a otra, uno comienza a orar, comienza a pedir dirección al Señor, al Espíritu Santo, para que Él empiece a confirmar si es o no el tiempo de moverse, si es o no el lugar donde uno tiene que estar. Amén. Y en medio de esa oración, de esos ayunos, buscando la dirección, es que en la madrugada tengo una visión de noche. Para los que entienden, son revelaciones que Dios da a aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad. Entonces recibo una revelación en una visión de noche, lo cual me decía lo siguiente: yo los he escogido este tiempo y lo he preparado para que ustedes vayan a esa ciudad. Amén. Pero tengan en cuenta que en la ciudad de Santiago se mueven los vigilantes. Y los vigilantes están custodiando esa ciudad. Así que no tengan temor, vayan confiados que yo voy a comenzar a hacer un movimiento poderoso y sobrenatural en esa ciudad. Voy a comenzar a traer un movimiento espiritual como nunca antes se ha visto en esa ciudad. Y cuando él me comenzó a hablar, de pronto a mí me empezó como a dar escalofrío, y en medio de la visión de noche despierto, temblando, porque algo tomó mi vida. El Espíritu Santo comenzó a mover mi corazón y yo pude entender lo que entendemos en el mundo espiritual. Sabemos qué son los vigilantes que cuidan ciudades, amén. Porque sabemos que en las ciudades de este mundo se mueve un mundo espiritual del bien y del mal. Sabemos que hay espíritus que están custodiando ciudades donde se mueven huestes de maldad, donde se mueven muchas cosas en las tinieblas que gobiernan a toda una sociedad. Pero siempre Dios escoge a hombres y mujeres ungidos para llevarlos a esos lugares y comenzar a irradiar la gloria de Dios, y que ahí comience a moverse el Espíritu Santo del Señor. Yo me gozo por lo que el Dios me dijo. Y yo entiendo y he visto cómo Dios comienza a moverse con señales poderosas en las ciudades y en las naciones. A mí me acontece algo en particular, que cuando yo parto de una ciudad a otra, el Señor me muestra una señal. Y hay muchos testimonios de muchos hermanos en diferentes naciones y ciudades que me dicen: es cierto, profeta, que cuando usted se mueve comienza a llover. Cuando usted va a irse o cuando usted va a llegar, algo comienza a suceder en la atmósfera de ese territorio. Y hemos visto cómo Dios mueve su mano poderosa con poder. Amén. ¿Y cuántos creen que Dios va a comenzar a moverse de una forma poderosa en este tiempo, en esta ciudad? Amén. ¿Cuántos creen que Dios va a comenzar a moverse en su vida en este tiempo? Amén. Porque esto es por fe. Amén. Y si usted se mueve por fe, usted va a comenzar a experimentar una vida espiritual diferente. Una vida espiritual donde se va a mover lo sobrenatural en su vida y usted va a experimentar la gloria de Dios. Amén. Por eso el tema que estuve escribiendo, de acuerdo a la revelación que el Señor me iba dando, se llaman los 3 niveles de oración en el Espíritu. Amén. Amén. Siempre que hablamos de oración, hablamos de cómo se tiene que hacer. Algunos dicen de rodilla, otros de pie. Entonces hay mucha enseñanza sobre esto, ¿amén? Pero yo quiero llevarte a las profundidades. Yo quiero llevarte con esta impartición cómo tú puedes entrar a una dimensión diferente en lo espiritual. Por eso el tema se llama los 3 niveles de oración en el Espíritu. Amén. Pero para los que son nuevos en la fe, para aquellos que están aprendiendo las cosas de Dios, tienen que entender qué es la oración. Amén. Para que podamos pasar al siguiente paso y al siguiente nivel de lo que usted va a ir aprendiendo. Muchas gracias, siervo del Señor, un gran evangelista, ya está profetizado. Lo vamos a ver en los altares predicando la palabra con poder.
Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Solamente que Él tiene que creerlo también. Tiene que arrebatarlo y decir amén. Amén. Yo voy a viajar por las naciones y voy a predicar poderosamente el evangelio del reino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es la oración? Según la Biblia, la oración es la comunicación con Dios. Es una forma de establecer una relación íntima y personal con Él. Amén. Amén. ¿Qué es la oración? Es una forma de comunicación con Dios, con el Creador, que podemos establecer una relación íntima y personal con Él. Usted tiene que entender qué significa tener una relación. Y un ejemplo claro siempre lo utilizamos cuando damos el ejemplo de los enamorados. Siempre los enamorados comienzan a conocerse, comienzan a conversar y comienzan a pasar tiempo el uno con el otro. Amén. Ese es el primer nivel. Luego viene el siguiente nivel, que es el noviazgo, y luego ya viene el matrimonio. Amén. Donde se consolida esa pareja, y lo cual ellos ya forman una familia, después vienen los hijos, vienen los nietos, y así este diseño se ha establecido en todo el mundo y en muchas sociedades. También en la oración nosotros tenemos que entender que la oración es la forma de poder tener una relación íntima y personal con Dios, donde se le adora, se le agradece, se le pide guía y se le presenta las necesidades personales y la de los otros. Amén. En el nivel básico de oración, al principio, cuando nosotros estamos aprendiendo, comenzamos a desarrollar esto como creyentes en nuestra vida espiritual. La oración no es simplemente un ritual vacío, sino la oración es una expresión sincera del corazón que puede ser tanto hablada como mental y debe ser realizada con fe y humildad. Amén. Usted tiene que aprender cómo presentarse delante de su Padre, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios creador de todo el universo. Usted tiene que entender que Dios no es igual que su Padre terrenal. Mucha gente cuando busca a Dios en oración, muchas veces le cuesta, porque relaciona al Dios Padre, creador del cielo y la tierra, con su Padre terrenal. Amén. El Padre terrenal, natural, carnal, tiene falencias, tiene fallas. Pero muchos nosotros que somos racionales, en nuestra mente siempre comparamos estas dos cosas. Y dice usted, si mi padre me dejó, también él me va a dejar. Si mi padre nunca estuvo para mí, también él me va a dejar. Cosa que no es así, sino que usted tiene que empezar a entender y tiene que empezar a experimentar esa vida de oración con Dios de una forma diferente. Amén. No como nos enseñaron a nosotros en otras doctrinas de fe que nos enseñaron. A mí me enseñaron cuando yo era niño y cuando era adolescente una forma de cómo presentarse delante de Dios a través del rezo, a través de repetir oraciones, lo cual eso me enseñaron que era presentarse delante de Dios. Y muchas veces yo decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi santísima culpa. Y ahí me iban enseñando esa doctrina que hasta que entendí y comprendí la verdad, las cosas comenzaron a cambiar en mí. Amén. Como en muchos de ustedes cuando entraron en ese nivel básico de la oración. Por eso la oración es una práctica esencial. Repita conmigo. La oración es una práctica esencial para el crecimiento espiritual. Amén. Dice que la oración tiene que ser una práctica
tiene que ser un diario vivir en la vida del creyente. Amén. Y tiene que haber en el creyente una disciplina. Por eso hay lo que nos enseña en oración, presentarse del Señor, los devocionales por la mañana. ¿Ven? ¿Cuántos de ustedes hacen sus devocionales en la mañana? Levánteme la mano. ¿Cuántos pasan una hora en ese devocional delante de su Padre? No me levante la mano. Todos querían ver quién, a ver cuánto tiempo. Pero así nosotros, mientras vamos practicando, vamos entendiendo lo que es el mundo espiritual, porque sabemos que la oración tiene mucho poder. Es algo que la ciencia humana no puede hasta el día de hoy dar explicación a las cosas que suceden cuando en oración se comienza a mover el mundo espiritual y se comienzan a materializar cosas en el mundo natural. Es por eso que a través de la oración de repente usted comienza a subir en un nivel de unción en el espíritu y comienza a mover cosas espirituales. Y de repente usted dice, ya no tengo ni uno en mi bolsillo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero usted sabe que la oración tiene poder. Amén. ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? Amén. Y usted le dice al Señor con mucha humildad, ojo, es esencial entender esto. Usted no se puede presentar delante del presidente de la República de una nación, un ejemplo, con prepotencia y altivez. Usted tiene que presentarse con mucha humildad y ubicarse con quien está hablando. Amén. Amén. Así también usted tiene que mentalizarse, si usted quiere subir en un nivel espiritual en la oración, de cómo le va a hablar a Él. Porque Él es Dios, el creador de todo, y Él tiene el poder. Amén. Amén. Para mover muchas cosas. Amén. En los libros proféticos de la Biblia dice que Dios en su poder hace secar todo el mar. Dice que las nubes son el polvo de sus pies. Imagínense quién es usted delante del Señor. ¿Qué tamaño usted tiene delante de Él? Amén. Por eso hay mucha gente que no ha entendido los niveles de oración y siempre se quedan en un nivel básico, porque aprendieron a repetir oraciones, pero no fueron más allá de poder entrar en las profundidades del Espíritu para comprender que hay muchas cosas más que aprender. Amén. Amén. Por eso dice el Señor en su palabra que Él es poderoso para mover todas las cosas. Entonces la oración es una práctica esencial del crecimiento espiritual que implica una comunicación sincera y continua con Dios, buscando su voluntad y el fortalecimiento de la relación. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Cuando usted estudia las Escrituras y cuando usted comienza a orar y le dice al Señor, comienza a hablarme, comienza a revelarme, comienza a enseñarme, usted tiene que tener la Biblia, tiene que tener una agenda y un cuadernito donde anotar lo que el Señor le va a ir hablando y le va a ir direccionando. ¿Amén? Amén. No es simplemente como agarrar la Biblia, como agarrar una revista o la página del periódico de sociales o de deporte, ver lo que más le interesa y le llama la atención y el resto dejarlo ahí. No, usted tiene que entender que la Biblia, la palabra del Señor es poderosa y puede cambiar tu realidad, puede cambiar tu destino, puede cambiar tu finanza, puede cambiar tu familia, puede cambiar muchísimas cosas en ti. Cuando tú entiendes que este libro llamado Biblia, si lo anexas a la oración, Dios va a comenzar a llevarte a un nivel más alto. Amén. 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 ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Siempre que nosotros vemos el reino de Dios,
vemos que Dios siempre se mueve en diseños. Amén. Cuando usted contempla el universo usted se dará cuenta que está diseñado de una forma que Dios lo ha hecho así. Algo que está coordinado, algo que está ahí, las estrellas, los planetas, y así este mundo e inclusive usted mismo. Por eso dice que Dios sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza. Amén. Y cuántos se le cayeron también. El Señor sabe cuántos cabellos hoy se le cayeron. El Señor sabe absolutamente todo. Porque Dios es un Dios poderoso y sobrenatural y Él se mueve en una dimensión espiritual. Muchos creyentes en el mundo no han descubierto esto. No han podido ir más allá de lo que el Señor les quiere enseñar. Pero aquellos que se han metido en las profundidades, como dice el Señor en su palabra, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conocías. Por eso el Señor tiene muchas cosas para enseñarnos, pero hay que aprender a subir los niveles. No podemos saltarnos los niveles. Amén. Es como en la escuela. Alguien que entra a primero básico no puede directamente al otro día ya querer salir y graduarse de toda la escuela, la enseñanza media, y pasar a la universidad. ¿Será que eso sucede así? No, todo comienza por el primer nivel. Amén. Y luego usted va subiendo al segundo nivel y al tercer nivel. Amén, pero solamente yo te voy a dar 3 niveles. De acuerdo a la palabra del Señor. Y te voy a dar un ejemplo de cómo Dios diseñó esto para que el ser humano pueda tener esa conexión con Él. Y vamos a ir a la palabra que está en Hebreos 9, versículo 1 al 5. Si lo encontró me dice amén. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5. Ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. Pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Amén. Cuando Dios diseñó de cómo nosotros los seres humanos nos íbamos a mover en adoración en un mundo espiritual, Él diseñó el tabernáculo de reunión y se lo dio a Moisés. Amén. Amén. El libertador Moisés, que direccionó al pueblo de Israel, él edificó, de acuerdo a los diseños de Dios, un tabernáculo para que el pueblo pueda conectarse con el Creador. Esta es una enseñanza muy profunda del significado del tabernáculo de reunión, pero yo te quiero llevar a lo espiritual. Amén. Para que tú puedas entender en los niveles de oración cómo tú puedes entrar a dimensiones sobrenaturales, de empezar a orar y ver que los milagros comiencen a desatarse. Amén. De comenzar a orar por aquellos que están oprimidos y comiencen a liberarse.
de poder tener acceso al favor de Dios, y de repente lo que tú orabas y no se cumplía durante mucho tiempo, de repente Dios comienza a mover la atmósfera espiritual a tu alrededor y tú ves que hay un cambio, algo comienza a suceder. Y de repente tú decías, no, si mi esposo nunca va a ir a la iglesia, nunca va a cambiar ese incircunciso. Pero es porque tú siempre oraste en un nivel básico. Pero cuando ya tú te metes en las profundidades y tú comienzas a subir en un nivel espiritual en la oración, comienzas a ver que Dios comienza a hacer algo en él. No sé por qué estoy dando este ejemplo del esposo. Muchas veces cuando estoy predicando, para que ustedes me conozcan, me sucede algo. Que tengo aquí todo escrito, todo ya direccionado, lo que tengo que hablar, pero el Espíritu siempre me saca a un ladito y me hace hablar como estas cosas. Y yo digo, Espíritu Santo, tú quieres darle una indirecta a alguien. Así que si usted se va a enojar, no se enoje conmigo, ni tampoco se enoje con el Espíritu Santo, que es peor. Si no, agache la cabeza y diga, amén, Señor, háblame, direccióname, disciplíname. ¿Quién le pregunta eso al Señor? Señor, dame tu disciplina. No, todos quieren la bendición, todos quieren ser exaltados, todos quieren púlpito, ¿no? Pero no quieren pasar el proceso de agarrar la pala y la escoba. Habla, Señor. Habla, Espíritu Santo, dice la pastora. Porque son cosas, son niveles, hermanos, que tenemos que ir aprendiendo en este lugar. No sé si mi hermano le encontró la imagen del tabernáculo, pudo, para que lo ponga. ¿Sí? Si ustedes pueden ver ahí en la imagen, tenemos 3 lugares. Luego nuestro pastor Julio en un domingo él va a poder enseñar, o la pastora Luzmila, todo esto sobre el significado del tabernáculo, de por qué los templos de hoy son diseñados de esta forma. Amén. Tenemos, el primero es el atrio, el segundo es el lugar santo y el tercero es el lugar santísimo. Yo siempre le pregunté a Dios sobre esto, que Él me revele por qué las iglesias, antes de conocer al Señor a profundidad, yo decía, ¿por qué en la iglesia hay sillas atrás, hay un espacio adelante del altar y después está el altar? Siempre yo me pregunté a mis 19 años, cuando le abrí mi corazón a Jesucristo, yo fui aprendiendo y fui curioso. Comencé a buscar de Dios de una forma profunda, comencé a preguntar, comencé a pegarme a hombres ungidos, a mujeres ungidas, a esas ancianas de oración, y le decía, ¿cómo hace usted? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo ora? ¿Qué hay que hacer? Hay que arrodillarse, hay que pararse, hay que gritar, hay que llorar. Entonces yo iba preguntándome e iba aprendiendo, y Dios me comenzó a subir los niveles espirituales y a enseñarme. Y un día el Señor me dijo, mi templo tiene que ver mucho con el tabernáculo de reunión, como usted ve ahí. Los que se sientan en la silla traen todos sus pecados. Amén. Traen todas sus concupiscencias, todos sus pecados carnales. Como está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante, las obras de la carne. Todos los pecados de la carne vienen ahí. Y toda la gente llega, mis hijos llegan cargados. Pero para poder quemar y destruir todo eso que ellos traen, es por eso que hay este lugar, en los templos. El lugar de adelante, que vendría a ser el lugar santo. Amén. Donde usted pasa con fe y le dice, Señor, aquí está, yo te entrego todo, sácame todo lo que tengo, límpiame, direccióname, sáname. Es por eso que siempre se hace un llamado. Amén. En las iglesias, en los templos, en todo el mundo, siempre se hace un llamado para que la gente pase adelante. Porque dice que Dios no obliga a nadie,
Pero si usted dice, Señor, aquí dispongo mi corazón con humildad y paso delante de ti, Señor, aquí estoy. Ministrame. Amén. Que Dios comienza a hacer una obra poderosa y a cambiar y a transformar la vida del creyente. Subir acá ya es otra cosa diferente. Amén. En otras denominaciones, específicamente las denominaciones brasileras, es más complicado subirse a un altar. Amén. En una ocasión me tocó ayudar a una iglesia de una denominación brasilera y ellos tenían estrictamente prohibido que nadie pise el altar. Solamente aquellos que estaban designados a subir a ese lugar. Pero antes de subir a ese lugar tenían que estar en oración de rodillas 1 hora antes que comience el servicio. En su estructura que ellos manejaban. Y yo como jovencito, en mis primeros niveles, yo llego a la iglesia, estoy ayudando. Y llego como todos aquellos que quieren subirse arriba, ¿no? Yo lo vi los instrumentos y puse un pie arriba y quise ir a agarrar el instrumento y el pastor me grita, no, 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 no. En portugués, no. Ese lugar no sube cualquiera. Y tú en el tiempo vas a entender que para subir a ese lugar tú tienes que tener una vida de santidad. Amén. Eso me partió en dos a mí. Porque yo me creía santo. Si yo oro, Señor, yo ayuno 2 veces por semana, yo doy mi diezmo, doy mi ofrenda. En un nivel básico, yo creía que estaba bien, pero Él me partió en dos. Me dijo, tienes que llevar una vida de santidad. Y yo dije, ¿cómo es eso? Es algo nuevo para mí. Por eso usted tiene que siempre estar expectante de aprender algo nuevo. Decirle en la mañana al Señor, Señor, Espíritu Santo, enséñame algo nuevo, háblame. No sé, usted contemplar las cosas y ver cómo el Señor comienza a moverse. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Es por eso que yo fui aprendiendo. Y cuando me tocó predicar la primera vez en el culto central, a mis 20 años, después de ser bautizado, me dice el pastor de la iglesia, hijo, el próximo domingo tú vas a subir y predicar. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Cómo, pastor, yo voy a subir a ese lugar? No, el Señor me ha hablado y me dice que contigo va a comenzar a hacer cosas grandes. Así que prepárate con un versículo, cuenta tu testimonio, pídele dirección al Señor. Es como que mi pastor me estaba empujando como el águila a su polluelo. Ya tienes que comenzar a practicar. Y él hasta ahí me dijo, yo subí ese domingo, prediqué, vi como la unción y la gloria del Señor se movió de una forma tan poderosa. Pero eso no me impactó tanto la vida mía, sino que después que prediqué me fui a casa y me dio una fiebre, mi hermano. Me agarró convulsiones toda la tarde, toda la mañana del otro día no pude ir a trabajar y recién después del mediodía del otro día me comenzó a bajar la fiebre. Y yo no entendía por qué me había pasado esto. Y cuando fui a la iglesia y le pregunté a mi pastor, pastor, ¿por qué me pasó esto? Y él con una risa sarcástica me dijo así, hijo, bien que te pasó eso. ¿Y por qué, pastor, usted dice que me pasó esto? Que sea bien. Sí, hijo, porque ahora tú entiendes que no es nomás subirse ahí arriba. Tú tienes de parte de Dios la asignación de poder prepararte y que toda esa gente que viene cargada con problemas, con dificultades, puedan irse libres del templo de la iglesia. Amén. Es una carga espiritual tan fuerte que tú lo experimentas. Tú no sabes lo que a mí muchas veces me cuesta, poder estar adelante y poder discernir cosas en la gente que no están bien. Y que muchas veces yo quiero decirle, hijo, pero no puedo porque el Señor no me autoriza, porque Él está
enseñando y está disciplinándole a ellos. Es por eso que hay que entender a moverse en los niveles espirituales. Amén. Por eso el tabernáculo nos muestra el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. 3 niveles. Amén. Por eso dice que en el atrio, en el primer nivel, es donde el pueblo traía sus sacrificios. En este nivel oramos por nuestras necesidades. Es el nivel de pedir y se os dará. Aquí el enfoque somos solamente nosotros. Aquí el yo todavía vive. En el primer nivel de oración en el Espíritu es donde usted se acerca solamente a pedir, como esos niños pequeños, como esos bebés cuando lloran por leche, cuando lloran cuando están en sus pañales sucios, y todo lo consiguen llorando, porque es su forma de poder expresar a sus padres para que ellos vengan y le auxilien y le atiendan. Amén. En este nivel básico muchos creyentes en el mundo se han quedado ahí. Porque yo le digo esto, Dios no se conmueve con sus lágrimas. No crea que Dios se va a conmover, que usted llore durante una semana y decirle, Señor, ayúdame. Y Él te dice, pero hija, yo te dije que tenés que cambiar. Y sigue llorando, pero no quiere cambiar. No quiere subir al siguiente nivel. Amén. Quiere quedarse en lo básico. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho, hijo, no es así? Levánteme la mano a ver. Muchas veces el Señor nos ha dicho, hijo, eso no es así. Pero a veces nosotros nos hacemos los sordos, porque queremos hacerlo de nuestra manera. ¿Por qué? Porque nuestro yo y nuestra carne quieren doblegar al Señor, quieren doblegar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo apruebe cosas que no pueden ser aprobadas. Entonces siempre que usted esté ahí patinando como en el lodo, como el vehículo cuando no puede avanzar en el lodo, si usted está ahí patinando no va a poder avanzar al siguiente nivel que Dios te quiere llevar. Porque Dios va preparando cosas en el camino. Antes que usted llegue a un lugar ya Dios comienza a preparar todo. Amén. Pero no solamente es que el diablo va a intervenir, aunque lo hace muchas veces. Pero muchas veces somos nosotros, porque somos unos bebés todavía. Y como hay bebés que son manipuladores, lloran y quieren conseguir con llanto lo que ellos quieren. Pero es ahí donde papá y mamá tienen que comenzar a direccionar y forjar la disciplina en ellos. Amén. Amén. ¿Cuántas veces nuestro padre en nuestras generaciones no nos disciplinaba? Yo me acuerdo cómo mi padre, mi madre me disciplinaban. Pero la generación de ahora, yo creo que no recibe ni el 2% de la disciplina que en nuestra generación pasábamos. Amén. Que es la oración que nosotros tenemos que hacer por nuestras naciones. Amén. Que las políticas diabólicas cambien en las naciones y que verdaderamente se instaure un diseño de educación correcto para que las sociedades nuevamente vuelvan a la dirección de Dios y no se muevan en el caos que ahora se está moviendo. Por eso los niveles en el espíritu, en la oración son importantes y usted tiene que entenderlo. Amén. Amén. Por eso en el lugar santo solamente, en el primer lugar que es el atrio, se mueven solamente las carnes y los deseos carnales del alma. Amén. Y fácilmente, como profeta de Dios, yo puedo discernir quién se mueve en la carne y quién se mueve en el espíritu. Porque no hay que ser tan espiritual para poder entender estas cosas. Porque usted se da cuenta entre un niño pequeño y otro.
Un niño que llora para conseguir y manipular las cosas y otro niño que es obediente. Amén. Usted mismo lo ve entre sus hijos, porque cada hijo es diferente a los que tienen 2 o 3 hijos. Amén. Algunos mueven de una forma las cosas y otros mueven de otra forma. Pero ahí usted tiene que tener la sabiduría de Dios para direccionarnos. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. El segundo lugar, el segundo nivel, el lugar santo. Amén. Amén. Aquí en este lugar dice que entraban los sacerdotes para presentar una adoración a Dios. Amén. Si lo ven en la imagen, es el lugar del tabernáculo adentro donde ellos se preparaban para poder entrar a ese lugar. Cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, enfocado a la oración, en este nivel es el nivel de buscar y hallaréis. Es donde ya no buscáis cosas, sino el rostro de Dios. La carne comienza a rendirse y tu alma comienza a callar y empiezas a oír la voz de Dios. Amén. Amén. Cuando ya tú pasas a este siguiente nivel, es donde tú te acercas al Creador, no para pedirle cosas, sino para decirle: Padre, yo quiero conocer. Amén. ¿Cuántos quieren conocer a profundidad al Dios Creador? Dígame amén. Amén. ¿Cuántos quieren conocer a profundidad al Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos quieren conocer a profundidad al Señor Jesucristo? Amén. Porque cuando usted se mueve en niveles altos espirituales, usted va a ver cómo se mueve el Señor con su poder de una forma sobrenatural. Por eso yo siempre activo la palabra del Señor cuando voy a hacer oraciones por las personas. Por ejemplo, como dice San Juan 14:6, dice que el que cree en el Señor Jesucristo podrá hacer las obras que Él hizo aquí en la tierra y podrá hacerlas mayores. Imagínense caminar en ese nivel espiritual, lo cual Él tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanos. Poder caminar en ese nivel espiritual, lo cual Él a los que estaban oprimidos por los demonios, Él decía: sal fuera, calla y enmudece. Ni siquiera el Señor Jesús les gritaba, ni estaba mucho tiempo con los endemoniados. Simplemente le daba una orden y los demonios tenían que salir. Amén. Amén. ¿Cuánto quisiera moverse en ese nivel espiritual? Amén. Dígame amén. Amén. O solamente usted se va a mover en el nivel de decirle al Señor: dame, 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 dame. Como la ovejita, ¿no? Dame, 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 dame. Y el diablo cada vez viene y lo apalea, ¿no? ¡Pah! El lobo viene y lo apalea. Y viene corriendo, llorando a buscar a su pastor. Pastor, me pasó esto. El pastor ora y le soba la herida, le sana y se va y de nuevo sigue haciendo lo mismo. Y otra vez vuelve llorando. No, hermanos, estos tiempos son diferentes. Amén. Amén. Ya no vivimos tiempos como hace 20 años atrás, donde podíamos movernos con gracia, pecábamos y le decíamos: Señor, ay, perdóname, Señor. Y otra vez pecaba. No, ahora es diferente. Se está moviendo en las naciones de una forma diferente el mundo espiritual. Ya los demonios ahora están destruyendo de una forma más efectiva a las personas. Ya no podemos estar jugando a ser creyentes, a ser evangélicos. Ahora hay que comprometerse con todo. Amén. Y empezar a prepararse. Amén. Para poder empezar a moverse de una forma poderosa, de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Amén. Por eso yo siempre he visto cómo Dios ha comenzado a mover muchas cosas en las naciones. Por eso cuando vine a este lugar dije: Señor, yo comencé a dimensionarlo de otra forma. Me fui en el futuro y comencé a visualizar en el Espíritu lo que el Señor. Y el Señor me dijo: cuenta cuántas sillas hay.
Yo comencé a contar. Ya, Señor, cuenta hasta cuántas pueden entrar. Esa es tu asignación. Tú tienes que empezar a mover el mundo espiritual para que este lugar se llene. Amén. ¿Cuántos lo creen que este lugar se va a llenar? Amén. Yo lo he podido ver en muchos lugares. Lugares pequeñitos donde arrendaban. Luego el Señor le pasó a otro nivel más grande y luego le dio otro lugar más grande y le comenzó a llegar la gente. Y el Señor comenzó a añadir los que iban a ser salvos. Y comenzaron a moverse el evangelismo y comenzaron el Señor a traer un respaldo poderoso. Amén. Porque solamente uno que entienda el mundo espiritual, uno que se mueva a un nivel más alto, va a traer un cambio y una transformación a esa ciudad, a esa población, amén, a ese ministerio. Amén. Señor, amén. Y si nosotros nos conectamos en el Espíritu y comenzamos a caminar y a entender el mundo espiritual, imagínense lo que va a comenzar a suceder en este lugar. De muchas comunas van a comenzar a venir y a decir, allá hay una iglesia diferente. Allá hay una iglesia donde se está moviendo el Espíritu Santo de una forma diferente. ¿Cuánto lo creen? Amén. 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 Y es donde tenemos que activar nuestra fe. Porque sabemos que si este lugar se llena, no sé qué vamos a hacer por estacionamiento. Algo tiene que pasar, tiene que venir un rompimiento. Amén. Amén. En mi iglesia, cuando yo me metí a las profundidades, mi pastor llevaba 25 años en ese templo. 25 años que llegaba el tope de 150 y bajaba a 30, a 20. Luego en otro avivamiento venía 150 y bajaba y no podía, hasta que los muros tuvieron que ser derribados. Amén. Me acuerdo con los diáconos, que yo era uno de ellos, agarramos unos mazos grandes y le dijimos, pastor, hay que tumbar esto. Amén. ¿Cuántos años que ese baño está ahí? ¿Qué cosas no habrán hecho ahí? Hay que tumbar ese trono de iniquidad. Y comenzamos a darle con los mazos, ¡pah! ¡Pah! Y a tumbar todo. Y comenzó a edificar un templo para 800 personas. Amén. En el segundo piso. Amén. Y se comenzó a hacer adelante donde iba a vivir el pastor, pero era de 3 plantas. Y él vivía arriba en un penthouse. Y Dios comenzó a mover de una forma poderosa. Por eso los niveles en el Espíritu tenemos que entenderlo. Amén. Por eso aquí ya comenzamos, dice en el segundo nivel, a callar. En el tercer nivel, que es el lugar santísimo, dice, de acuerdo a la historia bíblica, que en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Quién era el sumo sacerdote? El que estaba por encima de los otros sacerdotes. Y ese podía entrar una vez al año y tenía que prepararse en santidad. Amarrarse, dice, una cuerda en la cintura y unas campanillas. Porque si él entraba a ese lugar y el pueblo estaba con pecado, él caía muerto, fulminado en ese momento. Porque así se movía la presencia del Señor y tenía que sacarlo arrastrando. Imagínense que comience a moverse esa gloria. ¿A cuánto no vamos a tener que sacar arrastrando? Pero gracias al Señor Jesucristo que murió en la cruz. Amén, gloria a Dios. Para que eso no nos llegue a nosotros, ya Él pagó el precio, el sacrificio por nuestros pecados. Por eso en este nivel la sangre de Cristo entra en acción. Amén. Porque decimos que la sangre de Cristo tiene poder. En este nivel ya no se pide, sino se adora. Aquí se calla y aquí se revela. Amén. En este nivel de oración espiritual usted se prepara y entra. Una sola ocasión yo pude
elevarme a lo máximo, hermanos. Lo cual yo sentía que me estaba elevando, no sé si me estaba muriendo, no sé qué estaba pasando. Pero uno siente cuando las rodillas están apoyando el piso, en lo físico. Pero yo comencé a sentir que me estaba comenzando a elevar y comencé a escuchar una melodía audiblemente que venía desde arriba. Y yo cerré mis ojos y dije, no voy a hacer ningún solo movimiento porque no quiero desconectarme de esto glorioso. Y comencé a escuchar una melodía de ángeles. Amén. Que me estremeció y comencé a llorar, comencé a estremecerme. Y estaba yo ahí en el espíritu y de pronto un ruido en la casa, algo pasó ahí y dije, no, Señor. No, Dios mío. Se cortó. Ahí volvió. Estas cosas comienzan a pasar. Se apagan las luces, se enciende. Se siente un soplido. El silbo apacible, dice. O de repente, levántate. O hasta Dios utiliza el mosquito santo. Vete. Es porque el Señor quiere que te despiertes. Amén. No a las 10 de la mañana a querer recién orar, sino en la madrugada. Amén. El mundo espiritual, muchos hombres ungidos y mujeres ungidas de Dios han dado testimonio que en la madrugada se mueven las cosas espirituales. Amén. Por eso en este nivel es un nivel superior. Aquí el alma muere y el espíritu entra en comunión con el Dios viviente. En este nivel Dios comienza a moverse de una forma poderosa. Le dije al Señor, Padre, voy a preparar este mensaje. Quiero hacerlo en 2 hojas, porque el tiempo es corto. Y no pude hacerlo en 2 hojas. Me comenzó a venir revelación y comencé a escribir. Así que vamos a tener que saltar algunos puntos. Amén. Y más adelante vamos a seguir enseñándote este tema. Amén. Lo importante es que tú entiendas que hay 3 niveles. ¿Qué es lo que nos impide conectarnos a esos niveles? ¿Usted sabe? ¿Quiere aprender? ¿Qué es lo que nos impide a poder avanzar de un nivel espiritual en oración? Pero vuelvo a repetir, muchos nos enseñaron que el diablo era el que tenía la culpa de todo. Amén. Hasta yo durante muchos años se movió una hoja, es culpa del diablo. Me pasaba esto, es culpa del diablo. Pero es culpa del diablo, el diablo. Pero después me di cuenta que no era tanto el diablo. Amén. Uno de los problemas que yo tenía y lo pude superar era no con el diablo, sino con mi alma. Amén. Con mis emociones. Muchos de nosotros peleamos con eso porque no hemos aprendido a doblegar nuestra alma, nuestras emociones. ¿Por qué? Porque el alma quiere hablar, el alma quiere controlar, el alma quiere sentir. Amén. Porque esa es la naturaleza pecaminosa que tiene el ser humano. Tu alma quiere fiesta, tu alma quiere carrete, tu alma quiere cigarro, tu alma quiere bebida, quiere mujeres, quiere hombres, quiere un montón de cosas que a Dios no le agrada. Entonces eso te dificulta conectarte con tu Creador en el Espíritu. Por eso debes aprender a callar la voz de tu alma, a doblegarla. Amén. ¿Y cómo se puede hacer eso? Póngase en ayuno con agua 3 días y va a ver cómo va a quedar esa carne. ¿Cómo va a quedar esa carne si no va a estar ahí doblegada y usted va a comenzar a entrar en el Espíritu? Amén.
Por eso muchas veces la lucha que tenemos no es tanto con el diablo, sino con nosotros mismos, con nuestra alma. Quiero decirte que Dios no habla al alma del ser humano. Dios habla al espíritu del ser humano. Amén. Si tú te mueves en el alma y en la carne, jamás vas a escuchar ni vas a recibir la dirección de Dios. Vas a creer que Dios te está direccionando, pero no es así. Pero cuando tú dejas que Dios comience a conectarse con tu espíritu, ahí Él comienza a hablarte y comienza a direccionarte. Amén. Porque Dios no habla al alma, Dios habla al espíritu. El alma solo se calla cuando se debilita. Y se debilita cuando esperas en Dios. Amén. Isaías 40:41. Gloria a Dios. Isaías 40, versículo número 41. Isaías 40:31. Rectifico, 31. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Confiar y depender en el Señor es rendirse completamente a Él. Amén. Por eso en el nivel alto espiritual de oración es aquí donde tenemos que aprender a esperar en Dios. Amén. ¿Cuántas veces tú te desesperas y quieres que el Señor te responda al tiro, al momento? Señor, pero he ido a toda la iglesia y no pasó nada. Muy fome esa iglesia, me he ido a otra iglesia, tampoco pasó nada. Señor, sigo orando y no me pasa nada. Y sigo orando y nada sucede. Y usted se desespera. Pero el Señor a nosotros nos enseña que debemos aprender a esperar en Él. Amén. Por eso cuando tú te presentas y estás en ese nivel espiritual alto, tú ya no vas a pedirle nada a Él. Tú te presentas y cierras tus ojos en un ambiente de adoración y comienzas a conectar tu espíritu con el Creador. Entonces, en ese momento tu carne comienza a debilitarse. Tu alma ya empieza a callarse, porque tu alma te va a interrumpir. Tu mente te va a interrumpir y te va a decir, no, con esto no vas a conseguir absolutamente nada. Pero tú tienes que ser perseverante. Nos dieron la enseñanza del águila. Amén. Pero muchas veces el águila, cuando sabe moverse en su ambiente, dice que simplemente el águila abre las alas y deja que la brisa y el viento la levante sin hacer ningún esfuerzo para que le lleve y le direccione al lugar donde ella quiere ir. Por eso muchas veces nosotros hacemos mucha fuerza con nosotros mismos, peleamos con nosotros mismos en lo espiritual y creemos que somos espirituales, pero no es así porque no estamos en niveles altos. Amén. Por eso usted se da cuenta que cuando una persona ya llegó a niveles altos en el espíritu, las cosas son diferentes. Porque esa persona hace una oración por ti y tú sientes como que te pasa la corriente. Tú sientes que algo se mueve ahí adentro, tú sientes que algo pasó y las cosas comienzan a cambiar. Amén. Pero nosotros tenemos que ser conscientes. Amén. Si usted está en un nivel básico, no vaya a hacer cosas
espirituales más altas porque va a salir lastimado, va a salir dañado. Amén. Por eso hay niveles, y en los caminos del Señor hay personas que han llegado a niveles tan altos que en la noche comienzan a llorar, comienzan a gemir delante del Señor, pero en el espíritu, y cosas comienzan a pasar en otros continentes, comienzan a suceder cosas en otras naciones. Yo te lo digo por experiencia, como gente me llama, me hace videollamada, empresarios, gente que está enferma, gente que está desahuciada, gente que entiende lo que Dios ha hecho conmigo, porque lo han visto el poder de Dios. Pero no es algo que se consigue de la noche a la mañana, hermano. Como le digo, son más de 25 años de esa búsqueda de poder caminar con el Señor. Y por eso yo sé que el Señor me ha traído a esta ciudad para poder impartir estas cosas que Él me ha enseñado y poder empezar a potenciar la iglesia del Señor. Amén. Que en esta nación comience a moverse algo poderoso y sobrenatural. Que Dios comience en ustedes a hacer algo diferente. Amén. Y de repente usted venga y dé testimonio: pastor, profeta, yo fui y oré por un endemoniado y ese endemoniado fue libre. Fui y oré por un enfermo de cáncer y se sanó, y usted comienza a dar testimonio. No tenía para hacer un negocio y el Señor me proveyó y ahora tengo una empresa. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios es poderoso. Amén. Y hay mucho más por enseñarte, pero aquí vamos a terminar. Amén. Yo quiero que se ponga de pie y vamos a terminar con este versículo que está en Éxodo capítulo 24. Versículo número 12. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 24, versículo número 12. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte y preséntate ante mí. Espera allá, que voy a darte las tablas de piedras con la ley y los mandamientos que he escrito para instruirlos. Sube al monte. Sube al monte y quédate allí. Sube a encontrarte conmigo. Muchas veces el Señor está haciendo eso contigo. Papá Dios está esperando que tú te disciplines y comiences a tener esa relación con Él. Y que tú subas en oración y tú aprendas a esperar en Él para que Él te hable y Él te direccione. Porque Dios es poderoso. Amén. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? El diablo no le tiene miedo al que grita más, al que predica muy bonito aquí, o al que se viste con anillos de oro y trajes muy caros. El diablo no le tiene miedo a eso. ¿Sabe a quién le tiene miedo el diablo? El diablo le tiene miedo al creyente que camina en esta dimensión espiritual de oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El diablo sabe que cuando un hombre o una mujer ungida de Dios que se mueve en estos niveles espirituales llega a un lugar, el diablo sabe que las cosas van a comenzar a cambiar. Él va a resistir por un tiempo, pero al final va a tener que irse de ese lugar. Amén. Por eso el Señor Jesús enseñó esto a sus discípulos. Por eso el profeta Elías, un hombre que se movía en niveles altos espirituales, discipuló a Eliseo. Y así muchas historias en la Biblia vemos cómo se mueve el mundo espiritual. Amén. Y yo creo que en este lugar cosas poderosas van a comenzar a acontecer. Yo creo que en esta ciudad cosas poderosas van a comenzar a acontecer. Decirle a todos ustedes, mis hermanos en Cristo, decirle a los pastores de esta ciudad que se preparen,
que se preparen y comiencen a subir al monte, comiencen nuevamente a tener esa comunión con el Creador, comiencen a creer y a moverse de una forma poderosa en el Espíritu, en la oración, y van a comenzar a ver cómo el Señor va a comenzar a desatar su poder sobre sus iglesias, sobre sus poblaciones, sobre sus ciudades, porque creemos que Dios siempre se ha movido de esa forma. Por eso algo que hacemos nosotros los profetas es poder activar en el Espíritu aquellos creyentes que necesitan ser activados. Amén. Y he escuchado muchos testimonios. Me recuerdo hace 20 años atrás de una líder de jóvenes que organizó un retiro espiritual para varias iglesias. Ella simplemente era una líder, una jovencita. Y cuando nos reunimos en ese lugar, comenzamos a orar. Pero de pronto el Señor me dice: diles que ya no comiencen a hablar nada, sino que comiencen a cerrar sus ojos y a escuchar esta adoración. Y comenzó a moverse una adoración tan fuerte, lo cual el Señor me hizo acercarme a alguien y oré por esa persona. Ni siquiera le toqué a 2 metros y esa persona cayó tomada en la unción junto a la líder de joven, y las dos cayeron al suelo llorando. Y ahí el Señor le habló y le dijo: tú serás mi sierva, yo te voy a comenzar a usar entre los jóvenes para traer un cambio y una transformación en todas las iglesias. Yo no sabía lo que el Señor le había dicho a ellas. Después que pasó unos 5 años, me volvieron a hacer una invitación y ahí la encontré a ella, pero ya ella era pastora. Ya la habían ungido como pastora, era parte del cuerpo pastoral de su iglesia, y ella estaba moviendo en toda su nación, comenzó a mover en muchas regiones a los jóvenes, a los ministerios. Por eso, hermanos, caminar en el Espíritu, en un nivel de oración alto, te va a traer resultados poderosos. Amén. Eso es lo que quiero hacer ahora. Quiero orar por ustedes, no porque yo me crea más superior a otros, sino que yo te hablo del punto de vista mío, de que no ha sido fácil consagrarme al Señor, no ha sido fácil pasar tiempo con Dios, poder caminar en un nivel diferente. Yo sé que tengo la asignación de poder activar a otros. Por eso a muchos les dije: vamos a comenzar a hacer esa práctica de subir al cerro, para poder ir a orar, para ir a buscar el rostro del Señor. Amén. Solamente que la pastora nos encomendó al pastor, ¿no?, que lo ayudemos. Y el pastor dice: ¿por qué si yo estoy vigoroso? Pero hay que cuidar a nuestro pastor. Amén. Amén. Y así yo sé que las mujeres también van a ser activadas y van a comenzar a buscar en el Espíritu. Así que los que quieran pasar adelante, que usted ya entendió que allá está la carne y aquí se mueve el Espíritu, pueden hacerlo para terminar con una oración. Amén. Esta impartición. Yo no sé lo que el Espíritu vaya a hacer ahora. Yo simplemente obedezco para poder orar. Y yo creo que Dios tiene determinado hacer cosas poderosas con muchos de ustedes. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren entrar a un nivel diferente en el Espíritu? De hecho, no voy a bajar a orar por nadie, voy a orar desde acá. Amén. No se preocupe que no voy a utilizar ningún juego extraño.